¿Qué tal, gente? Bienvenidos al programa de asesorías virtuales de la Brigada de Apoyo Educativo. Soy el profe Mike y este es el primer video relacionado a la unidad de geometría analítica. Hoy charlaremos sobre los elementos básicos que se usan en esta rama de las matemáticas, como lo son el punto y la recta, así como las ecuaciones que los relacionan. Acompáñenme. Le debemos la creación de la geometría analítica a Renatus Cartesius, quien estableció la unión del álgebra y la geometría mediante el sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, o para los cuates, el plano cartesiano, el cual está formado por dos rectas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, llamados ejes. Eje de las abscisas para X y eje de las ordenadas para Y. Estos dividen al plano en cuadrantes y se enumeran en sentido antihorario. Básicamente, el plano cartesiano trabaja con coordenadas o pares ordenados de números que representan la distancia correspondiente para X y Y desde el punto de intersección de los ejes llamado origen. Si localizamos los puntos A 2,3 y B 3,2, notaremos que no son iguales. Aunque comparten los mismos elementos, 2 y 3, no tienen el mismo orden, es decir, señalan distintas ubicaciones y en general se puede determinar que X, Y es distinto de Y, X. Es importante destacar que cada punto en el plano tiene sus propias coordenadas. Hablemos de los elementos más usados en geometría analítica. El primero de ellos es el punto, que en la geometría es un ente adimensional y es usado para señalar la posición en un sistema de coordenadas, usando dos componentes para el plano, X, y tres para el espacio, X, Y, Z. El segundo de ellos está constituido por el primero. La recta es una sucesión infinita de puntos alineados en una misma dirección, definiendo así la llamada primera dimensión, la longitud. Las rectas se pueden representar algebraicamente por las ecuaciones lineales. Un segmento de recta está delimitado por dos puntos, de los cuales es de interés calcular la distancia que los separa. Para ello podemos usar el teorema de Pitágoras. La técnica consiste en visualizar en el plano cartesiano un triángulo trazando dos líneas imaginarias que interceptan a los ejes. Con base en este principio obtenemos la siguiente fórmula. D es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado, donde D es la distancia de separación entre los dos puntos. Veamos el siguiente ejemplo. Dadas las coordenadas de los puntos A 2,3 y B 5,7, determine la distancia entre ellos. Identificamos como x1 y y1 a las coordenadas del punto A y x2 y y2 a las coordenadas del punto B. Los sustituimos en la fórmula anterior mencionada y realizamos las operaciones correspondientes. Eso nos queda la raíz cuadrada de 25. Finalmente, sacamos raíz y obtenemos que la distancia de separación entre estos dos puntos es de 5 unidades. Otro punto de interés es aquel que divide en dos partes iguales a un segmento. Definimos a M mayúscula como el punto medio y sus coordenadas son x sub m y y sub m. Para hallarlas, basta con sumar las coordenadas correspondientes y dividirlas entre 2. Veamos un ejemplo. Hallar el punto medio entre los puntos h 3,5 y k 7,3. Identificamos a x1 y y1 como las coordenadas del punto h y x2 y y2 como las coordenadas del punto k. Para calcular la coordenada x del punto medio, sumamos las x y las dividimos entre 2. Y así obtenemos que la coordenada x del punto medio es igual a 5. Repetimos el procedimiento con y.
En este caso sumamos las y's y las dividimos entre 2 y así obtenemos que la coordenada y del punto medio es 4. Por lo tanto, el punto medio se encuentra en las coordenadas 5,4. Una característica importante de las rectas en geometría analítica es la inclinación o pendiente que tiene con el eje horizontal, el de las abscisas. Debido al ángulo formado entre la recta y el eje X, se deduce la ecuación por la función tangente de dicho ángulo. La pendiente, en la mayoría de los libros de matemáticas, viene denotada por la letra M minúscula. Cuando hablamos de la pendiente de dos rectas, pueden ser de dos formas, paralelas o perpendiculares. Dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. Y al contrario, dos rectas se consideran perpendiculares cuando se cruzan y forman cuatro ángulos de 90 grados. En este caso, sus pendientes son recíprocas, es decir, inversas y de signo contrario. Existen varias formas de representar algebraicamente a una ecuación. De las más comunes son la forma general, que es fácilmente reconocible porque está igualada con 0. Las letras A, B y C son números reales cualesquiera. Y C es llamado término independiente, pues no está acompañado de ninguna variable X o Y. Para calcular la pendiente de una recta expresada de esta forma, simplemente dividimos los coeficientes A entre B y multiplicamos por un signo negativo. Y la forma ordinaria, que también es fácilmente reconocible, pues está despejada Y. En esta expresión, M es la pendiente de la recta y el término independiente B es la ordenada al origen, es decir, el valor de Y cuando X vale 0. Existen varios métodos para obtener la ecuación de una recta. Uno de los más comunes es la fórmula del punto y pendiente, para el cual necesitamos las coordenadas de un punto y la pendiente de la recta que pasa por el mismo. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto P, 2,3 y cuya pendiente es m igual a menos 2. Identificamos a x1 y y1 como las coordenadas del punto P y las sustituimos en la fórmula antes mencionada. Recordamos que m vale menos 2. Realizamos las operaciones correspondientes, finalmente, para así obtener la forma ordinaria o la forma general. Para obtener la forma ordinaria, recordamos que hay que despejar a y, dejándola en el primer miembro de la igualdad, y en el segundo miembro realizamos las operaciones correspondientes agrupando los términos que sean semejantes. Así obtenemos la forma ordinaria, que es y igual a menos 2x más 7. Para obtener la forma general, recordamos que hay que igualar con 0, es decir, pasar todos los términos ya sea al primero o segundo miembro, de tal manera que quede igualado con 0. Agrupamos los términos que son semejantes y acomodamos alfabéticamente para obtener la ecuación en su forma general, que es 2x más y menos 7 igual a 0. Otro modo de obtener la ecuación de la recta, sobre todo cuando tenemos las coordenadas de dos puntos, es usando esta fórmula, que es muy similar a la anterior. La diferencia radica en los datos que ofrece el problema. Veamos el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 2,3 y B, 5,4. Notamos que no nos dan la información de la pendiente. Sin embargo, eso no es problema, pues tenemos dos puntos que nos pueden ayudar a obtener esa información. Identificamos a x1 y y1 como las coordenadas del punto A y x2 y y2 como las coordenadas del punto B. Las sustituimos en la fórmula y realizamos las operaciones correspondientes. Al quitarnos la fracción, podemos utilizar los axiomas fundamentales de las ecuaciones, multiplicando por un 3 a toda la ecuación, y así poder obtener la ecuación en su forma ordinaria o en su forma general. Para obtener
en su forma ordinaria, recordamos que hay que despejar a y, dejando a y en el primer miembro de la ecuación y todo lo demás en el segundo miembro. Acomodamos un poco la expresión para obtener y igual a 1/3 de x más 4/3. Aquí 1/3 es la pendiente m y 4/3 es la ordenada al origen. Para obtener la forma general, recordamos que hay que igualar con 0. En este caso, voy a pasar todos los términos al segundo miembro de la ecuación, para así mantener a x positivo. Finalmente obtenemos la forma general de la ecuación, que es x menos 3y más 4 igual a 0. Es importante saber que un segmento de recta puede estar dividido en distintas partes de manera proporcional. Estas longitudes se comparan mediante una razón o cociente, que expresa matemáticamente la idea intuitiva de cuántas veces cabe un segmento en otro. Por ejemplo, en la primera recta de la figura, el segmento AP cabe 2 veces en el segmento PB. Por lo tanto, el punto P está a razón de 1/2. Para obtener las coordenadas del punto P en cuestión, usamos las fórmulas x sub p y y sub p, donde basta con sustituir las coordenadas de los puntos extremos del segmento y la razón obtenida. Observa que cuando el valor de la razón es 1, se obtienen las coordenadas del punto medio. La geometría analítica nos permite analizar con otro enfoque las figuras geométricas que usamos a diario, así como la ubicación de puntos en un determinado espacio. Recuerda mandarnos todas tus dudas a nuestras redes sociales o escríbelas en los comentarios. Soy el profe Mike del área Físico-Matemáticas. Hasta el siguiente video y muchas gracias por tu atención.